Mi esposo desempleado me rogó que tuviéramos un bebé mientras yo pagaba todas nuestras cuentas y él jugaba videojuegos todo el día. Luego, el día de mi parto, se fue a una fiesta universitaria e ignoró mis 25 llamadas. Así que su madre tuvo que llevarme al hospital. La semana pasada traje al mundo a mi hermoso hijo. Y aunque me gustaría decir que toda la experiencia fue mágica, la verdad es que el parto fue absolutamente brutal. Durante el embarazo leí incontables libros, artículos e historias personales tratando de prepararme para lo que vendría. Pero nada, absolutamente nada, pudo prepararme para el dolor que sentí. Era insoportable, como nada que hubiera experimentado antes. Las contracciones venían en oleadas, cada una más intensa que la anterior, y sentía genuinamente que mi cuerpo se estaba desgarrando. Había escuchado historias sobre lo doloroso que podía ser dar a luz, pero vivirlo fue algo completamente diferente. Recuerdo que apretaba la cama del hospital tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, deseando que todo terminara. Y aunque sabía que ese dolor traía a mi hijo al mundo, ese pensamiento no lo hacía más fácil en ese momento. Como si el dolor insoportable no fuera suficiente, lo que lo hizo aún peor fue que mi esposo, Jake, no estaba a mi lado para consolarme. No estaba allí para tomarme la mano, para susurrarme palabras de aliento o para ayudarme a respirar entre las contracciones. Me sentí tan sola en esa sala de parto, rodeada de enfermeras y doctores, pero sin la persona que más debía estar allí. Para dar un poco de contexto, Jake y yo llevamos 3 años casados. Nos conocimos en un supermercado, de todos los lugares, cuando él me vio por primera vez y decidió conquistarme. Al principio no estaba del todo segura de él. Salimos algunas veces y, aunque era amable, no estaba completamente convencida de que fuera el indicado. Pero lo que cambió mi opinión fue su sinceridad. Nunca se rindió conmigo. Había algo muy genuino en la forma en que se preocupaba. Crecí en un hogar disfuncional, donde la estabilidad era solo un sueño. Mis padres tenían una relación muy tóxica, y esa inestabilidad dejó una huella profunda en mí. Por eso, siempre he anhelado sentir seguridad, tener a alguien que me hiciera sentir protegida y estable. Al principio, Jake me dio eso. Era constante, confiable, y por primera vez en mi vida sentí que podía depender verdaderamente de alguien. Eventualmente nos mudamos juntos y manejábamos nuestras finanzas por separado. En ese momento tenía sentido, ambos teníamos trabajo, responsabilidades propias y queríamos mantener cierta independencia incluso viviendo juntos. Cuando me propuso matrimonio, me tomó por sorpresa. No lo esperaba. Pero después de pensarlo bien, me convencí de que casarme con él era la decisión correcta. Hasta el año pasado, nunca tuve razones para dudarlo. Era un buen esposo, solidario, amable y siempre presente cuando lo necesitaba. Sentía que había elegido bien a mi compañero de vida. Pero todo cambió a finales del año pasado, cuando Jake perdió su trabajo. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que todo empezó a desmoronarse. Si pudiera dar un consejo a cualquier mujer que esté pensando en casarse, sería este: no te cases con un hombre sin haber visto cómo se comporta en su peor momento. Si hubiera sabido cómo reaccionaría Jake ante la adversidad, cómo cambiaría al enfrentarse al fracaso, jamás me habría casado con él. Perder su empleo lo convirtió en alguien que apenas reconocía. Al principio traté de ser comprensiva. Perder un trabajo es difícil para cualquiera, y sabía que se sentía perdido, inseguro, tal vez avergonzado. Pero en lugar de aprovechar ese tiempo para recuperarse y buscar nuevas oportunidades, dejó que el resentimiento creciera. Yo seguía trabajando duro, y, paradójicamente, unas semanas después de que él quedara desempleado, me ascendieron. En lugar de alegrarse por mí, se volvió amargado. Mi éxito parecía recordarle su fracaso, y eso lo enfurecía. Ahí empezaron los problemas de confianza. De repente, todo lo que hacía le parecía sospechoso. Si salía con mis amigas o pasaba más tiempo con mis compañeros de trabajo, me acusaba de descuidarlo o, peor aún, de engañarlo. Nunca le di motivos para dudar de mí, nunca hice nada cuestionable. Pero eso no lo detuvo. Empezó a revisar mi teléfono cuando no miraba, a leer mis mensajes, a revisar mis redes sociales. Incluso llegó a revisar mi computadora portátil varias veces. Honestamente, nunca lo detuve. No tenía nada que ocultar,
y pensé que si le demostraba eso, se tranquilizaría. Pero no importó cuánto traté de probar mi lealtad, sus inseguridades solo crecían. Hice todo lo posible por apoyarlo durante ese tiempo difícil. Lo animaba a seguir postulando empleos, le enviaba ofertas, incluso le ayudé a mejorar su currículum. Se aplicaba, pero el flujo constante de rechazos solo empeoraba las cosas. Cada rechazo minaba su confianza, y podía ver cómo lo afectaba. En lugar de seguir intentando, se rindió. Dejó de cuidarse, no se afeitaba, casi no se cambiaba de pijama, y la mayoría de los días ni siquiera se duchaba. Al principio al menos ayudaba un poco en casa, lavaba los platos, sacaba la basura o hacía la cama, pero con el tiempo, ni eso. Su día entero giraba en torno a jugar videojuegos y ver pornografía. Era su única vía de escape. Yo llegaba a casa agotada del trabajo solo para encontrarlo exactamente donde lo había dejado por la mañana, en el sofá, con el control en la mano, pegado a la pantalla. El apartamento era un desastre, el fregadero lleno de platos sucios, la ropa amontonada, y todo me tocaba hacerlo a mí. Cada vez que le pedía que ayudara, suspiraba y me decía que tenía muchas cosas en la cabeza y que solo quería relajarse. ¿Pero qué hay de mí? Yo me estaba ahogando, trabajando a tiempo completo, administrando toda la casa, pagando todas las cuentas, y aún así se suponía que debía aceptar que él necesitaba relajarse. Estaba agotada mental y físicamente. Sentía que cargaba con el peso de 2 personas mientras él se desconectaba por completo de la realidad. Seguía esperando que las cosas mejoraran, que reaccionara, pero en lugar de eso, todo tomó un giro completamente inesperado. De la nada, para empeorar las cosas, Jake empezó a hablar de ampliar la familia. Quería que intentáramos tener un bebé. Se obsesionó con la idea, la mencionaba constantemente en nuestras conversaciones, diciéndome cuánto deseaba ser padre. Y aunque siempre había soñado con que algún día fuéramos padres, sabía que ese no era el momento adecuado. Necesitaba que él se recuperara primero, que consiguiera un trabajo estable, que me demostrara que podía volver a ser un compañero responsable. Pero cada vez que intentaba explicárselo, él se oponía, insistiendo en que el tiempo pasaba rápido y que no debíamos seguir postergándolo. Incluso empezó a usar mi edad en mi contra, recordándome que mi reloj biológico estaba corriendo. Intentaba convencerme de que, aunque no encontrara un trabajo bien pagado, aceptaría cualquier cosa, incluso algo de salario bajo, solo para aportar algo de dinero. Pero en el fondo, yo sabía que no se trataba solo de dinero. Era una cuestión de responsabilidad, de madurez, de estabilidad emocional. Y en ese momento, Jake no tenía nada de eso. ¿Cómo íbamos a traer un hijo al mundo si él ni siquiera podía cuidarse a sí mismo? 9 meses atrás, descubrí que estaba embarazada. Me quedé completamente en shock, ya que siempre había sido cuidadosa, o al menos eso creía. Pero, de alguna forma, ocurrió. Jake, en cambio, estaba eufórico. En el momento en que se lo dije, su estado de ánimo cambió por completo. No podía dejar de sonreír y enseguida empezó a llamar a familiares para compartir la noticia. Les contaba a todos lo emocionado que estaba de ser padre, que era lo mejor que le había pasado en la vida. Al ver su entusiasmo, quise creer que quizá ese bebé sería el impulso que necesitaba, que lo motivaría a asumir responsabilidades, a retomar el control de su vida, a volver a ser el hombre del que me enamoré. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que nada había cambiado. Absolutamente nada. Jake seguía sin conseguir trabajo. Seguía pasando los días jugando videojuegos y evitando cualquier tipo de responsabilidad. Y cada vez que le recordaba su promesa, eso de que aceptaría cualquier empleo con tal de aportar, se irritaba y me desestimaba. Insistía en que no pensaba conformarse con cualquier trabajo, que quería uno como el que había perdido. Todo eso terminaba en discusiones, en las que básicamente me manipulaba emocionalmente y me hacía sentir como si yo fuera la que estaba siendo irracional por pedirle que aportara económicamente. Decía una y otra vez que no lo entendía, que no sabía lo difícil que era conseguir un buen empleo con la economía actual. Seguía diciendo que esperaba la oportunidad adecuada, pero esa oportunidad nunca llegaba. Pasaban los meses, y él seguía sin hacer nada por mejorar nuestra situación. Mientras tanto, yo estaba embarazada, agotada, y cargando con todo sobre mis hombros. Pagaba todas las cuentas,
mantenía el hogar en orden, además, llevaba a nuestro hijo dentro de mí. Era extenuante, y finalmente, hace unos meses, puse un límite. En ese punto, Jake básicamente vivía como un amo de casa sin responsabilidades. Así que le dije claramente, si no iba a contribuir económicamente, al menos debía encargarse de las tareas del hogar. Era lo mínimo. No era justo que yo trabajara todo el día, llegara a casa rendida y aún tuviera que limpiar detrás de él. Si estaba en casa todo el día, al menos podía asegurarse de que el lugar no pareciera una zona de desastre. Por supuesto, intentó discutirlo. Me dijo que no sabía cómo encargarse de las tareas domésticas, como si eso debiera darme lástima, pero no me lo creí. Era un adulto, no un niño. Le dije directamente, eres un adulto. Puedes aprender. Y si realmente se sentía incapaz, podía usar su fondo de emergencia para contratar a alguien que ayudara, porque yo había terminado de hacerlo todo sola. A regañadientes, aceptó. Así que, en los últimos meses, empezó a encargarse de más tareas en casa, aunque estaba claro que no le gustaba. Y, para ser justa, tampoco era muy bueno haciéndolo. Ha arruinado la ropa más veces de las que puedo contar, mezclando blancos con colores, encogiendo prendas o usando demasiado detergente. Tengo que recordarle constantemente que cargue el lavavajillas, y aún así, a veces se le olvida. Sigue diciéndome que hacer tareas domésticas lo hace sentir menos hombre, que es humillante para él. Está tan acomplejado por eso que me ha rogado que no se lo cuente a nadie, repitiendo que se siente un perdedor por quedarse en casa. La semana pasada era mi fecha probable de parto, el momento que tanto había esperado, aunque también temía, porque sabía que necesitaría todo el apoyo posible. Le había dicho a Jake con mucha anticipación que debía estar allí para mí. No era una petición, era sentido común. Iba a dar a luz a nuestro hijo y necesitaba que estuviera a mi lado. Pero, de repente, unos días antes, Jake soltó una bomba. Me dijo que tenía planes para asistir a una fiesta universitaria organizada por uno de sus antiguos compañeros, donde se reunirían todos sus viejos amigos. Al principio pensé que estaba bromeando. ¿Una fiesta universitaria? ¿Justo cuando nuestro bebé podía llegar en cualquier momento? Pero no, hablaba en serio. Dijo que hacía mucho que no veía a sus amigos de la universidad y que quería ir, aunque fuera solo por unas horas. Le dije claramente que lo necesitaba conmigo. ¿Y si rompía fuente? ¿Quién me llevaría al hospital? Pero él me rogó que lo dejara ir. Juró una y otra vez que tendría el teléfono consigo todo el tiempo y que respondería de inmediato si lo necesitaba. Para tranquilizarme, incluso llamó a su madre para que viniera a quedarse conmigo por si entraba en labor mientras él estaba fuera. Y entonces me hizo una promesa: si rompía fuente, saldría de inmediato y me encontraría en el hospital. ¿Y adivina qué? Ni siquiera 3 horas después, rompí fuente de verdad. Me invadió el pánico al instante. El corazón me latía a 1000 por hora, mi cuerpo temblaba, y sentí como el miedo me envolvía por completo. Era el momento. El bebé venía. Empecé a llamar desesperadamente a Jake, esperando que contestara de inmediato, tal como había prometido, pero no lo hizo. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Lo llamé otra vez. Buzón de voz. Le mandé mensajes. Nada. Lo llamé una y otra vez, dejando mensajes llenos de desesperación, diciéndole que el bebé estaba por nacer y que tenía que ir al hospital de inmediato. Aún así, no hubo respuesta. Estaba aterrada. Se suponía que este sería uno de los momentos más importantes de nuestras vidas, y la única persona que debía estar a mi lado no contestaba. Afortunadamente, mi suegra mantuvo la calma y me ayudó a subir al auto. Me llevó pacientemente al hospital mientras yo, en el asiento, me sujetaba el vientre, tratando de respirar entre el dolor, aún llamando a Jake una y otra vez. Pero nunca contestó. Ni una sola vez. Terminé dando a luz a nuestro hijo sin él. En lugar de mi esposo, fue mi suegra quien me tomó de la mano, quien me consoló mientras lloraba de dolor, quien me dijo que era fuerte y que podía hacerlo. Ella estaba tan furiosa con Jake como yo. ¿Cómo pudo no estar ahí? ¿Cómo pudo ignorar todas mis llamadas? ¿Dónde demonios estaba? Toda esa noche, Jake no apareció.
No fue hasta altas horas de la madrugada, mucho después de que hubiera dado a luz, que finalmente vio mis mensajes y corrió al hospital, actuando como si estuviera muy preocupado por mí. Uno esperaría que, dadas las circunstancias, sus primeras palabras fueran al menos una disculpa, que intentara explicarse o mostrar algo de remordimiento. Pero no. Cuando le pedí una explicación, simplemente repetía que había perdido la noción del tiempo. Lo miré incrédula. ¿Perdió la noción del tiempo? Como si le hubiera preguntado por qué llegó tarde a una cena, y no por qué se perdió el nacimiento de su hijo. Estaba más allá de furiosa. Sentía que la sangre me hervía, que iba a explotar en cualquier momento. Y la expresión en su cara, pura sorpresa. Me miraba como si yo fuera la injusta por gritarle, como si estuviera exagerando. Le señalé mi teléfono, mis 25 llamadas perdidas, mis más de 50 mensajes, todos enviados con pánico, miedo y desesperación, y le pregunté cómo demonios había podido ignorar todo eso. ¿Acaso no le importaba? No se daba cuenta de lo aterrador que fue pasar por el parto sola. Y entonces Jake lo admitió. Dijo que había puesto su teléfono en no molestar y trató de justificarlo diciendo que llevaba meses deprimido, pero que al ver a sus amigos de la universidad se sintió tan feliz que no revisó el teléfono. Ni siquiera se le ocurrió que yo podría entrar en labor, porque en su mente aún quedaba tiempo. Siguió insistiendo en que no era para tanto, que su madre estaba ahí para cuidarme, que solo quería tener una noche sin distracciones y que no era un crimen ponerse al día con sus viejos amigos. Como si lo que había hecho fuera una pequeña falta y no abandonarme en el momento en que más lo necesitaba. No podía creer la desfachatez con la que intentaba justificar sus acciones sin siquiera disculparse. Estaba claro, había tomado una decisión. Eligió la fiesta por encima de mí, por encima de nuestro hijo. Y ahora esperaba que simplemente lo dejara pasar. Después de eso, discutimos fuerte. Y desde entonces me he negado a dejar que se quede conmigo o vea a nuestro hijo. Le pedí que fuera a quedarse con su madre por unos días porque no soporto verlo. Mi suegra también está furiosa con él. Apenas le ha hablado desde aquella noche, y sé que está tan decepcionada como yo. Pero Jake todavía no lo entiende. Aún cree que soy yo la que está exagerando. Sigue diciéndome que tanto su madre como yo estamos demasiado enojadas, que lo único que hizo fue disfrutar una fiesta y que necesito perdonarlo. Jura que sus acciones fueron inofensivas y que debería dejarlo ver a su hijo. Actualización 1. Ahora que he tenido tiempo de pensar bien en todo, no puedo ignorar la posibilidad de que Jake haya manipulado los condones o mi anticonceptivo para embarazarme a propósito. Admito que no lo había considerado, pero después de leer algunos comentarios y reflexionar sobre nuestra situación, cada vez tiene más sentido. Jake claramente quería atraparme con un bebé. Lleva un tiempo desempleado y, durante todo ese tiempo, he sido yo quien lo mantiene completamente. Él sabe lo bien que vive conmigo, no tiene que trabajar, ni pagar cuentas, casi no hace tareas del hogar, y aún así disfruta de una vida cómoda porque yo me encargo de todo. No sería descabellado pensar que quiso dejarme embarazada para que ni siquiera se me ocurriera dejarlo. Un bebé significaría que estaría atada a él para siempre. Y si eso realmente es así, no sé ni qué decir. Me revuelve el estómago. Pero esa no es la única razón por la que no puedo perdonarlo. También se perdió el nacimiento de nuestro hijo. Él fue quien tanto quería ser padre. Entonces, ¿por qué no estuvo ahí cuando más lo necesitábamos? Solo eso ya es lo suficientemente desgarrador. Además, tengo un presentimiento horrible de que Jake me oculta algo. No dejo de pensar que su historia no encaja. Dice que simplemente se distrajo en la fiesta y perdió la noción del tiempo, pero no me convence. Jake siempre me ha respondido el teléfono, incluso cuando está borracho. Entonces, ¿qué fue diferente esa vez? ¿Qué pudo ser tan importante, tan absorbente, que no miró su teléfono por horas mientras yo estaba en labor? Y luego está eso otro, lo que me ha estado carcomiendo desde que supe de la fiesta. Su ex también estaba allí. Esa mujer supuestamente fue el gran amor de su vida antes de que ella lo engañara y lo dejara por otro. Pero esa noche, ella estaba en la fiesta. Lo descubrí al ver algunas fotos que los amigos de Jake publicaron en línea. Revisé el perfil de su ex, y al parecer ahora está divorciada. Y sé, con certeza,
que Jake todavía siente algo por ella. Siempre lo he sentido. Nunca lo dice abiertamente, pero se nota, en la forma en que habla de ella, en cómo la menciona de la nada, en su actitud cada vez que alguien menciona su nombre. He intentado apartar esos pensamientos, diciéndome que tal vez son mis hormonas, que estoy sensible y paranoica. Pero en el fondo, no puedo quitarme de encima la horrible sensación de que algo pasó esa noche. Actualización 2. Lo sabía. Sabía que algo no cuadraba. Sabía que me estaba ocultando algo. Y ahora, después de todas mis sospechas, de toda la duda que me consumía, finalmente tengo la verdad. Jake me engañó. Esa noche, mientras yo estaba sola, en labor, aterrada y con dolor, él no estaba solo bebiendo con sus amigos. Estaba con ella. Con su querida ex. Y, tal como sospechaba, se besaron. La razón por la que puso su teléfono en no molestar no fue solo para divertirse sin interrupciones con sus amigos. Fue para pasar una noche sin distracciones con ella. Claramente, no quería mensajes de su esposa embarazada, ni llamadas de la mujer que llevaba a su hijo, ni recordatorios de que tenía una familia esperándolo. Porque, en ese momento, simplemente no le importaba. Durante todo este tiempo, cada vez que intenté confrontar a Jake sobre aquella noche, se burlaba y me mentía en la cara. Solo salí con mis amigos, me decía. Estás exagerando, cariño. Siempre haces esto, ¿por qué haces tanto drama por una tontería? Me hizo sentir como si estuviera loca, como si fuera una mujer insegura y hormonal buscando problemas donde no los había. Pero me negué a dejarlo pasar. Confié en mis instintos y seguí presionándolo para que dijera la verdad, hasta que finalmente se quebró. Si no hubiera insistido, nunca me lo habría confesado. Me siento asqueada. Siento una rabia que no puedo expresar con palabras. Incluso después de admitir que me engañó mientras yo daba a luz a su hijo, sigue sin asumir toda la responsabilidad. Insiste en que solo fue un beso y nada más. ¿Pero cómo voy a creerle? ¿Por qué debería creerle ahora? Ya me mintió una vez. ¿Qué más me está ocultando? Y para empeorar las cosas, Jake básicamente me culpa de todo. Así es. Sigue diciéndome que nuestro matrimonio era infeliz y que solo quería sentirse bien por una vez. Dice que ver a su ex le recordó cómo se sentía como un hombre cuando estaba con ella, y que vivir conmigo lo hizo resentirme con el tiempo. Ha llegado a decir que no se arrepiente de lo que hizo. Mientras yo daba a luz a nuestro bebé, su padre, mi esposo, besaba a otra mujer. Siento que todo mi matrimonio fue una mentira. Y ahora puedo decirlo con absoluta certeza, nuestro matrimonio ha terminado. No hay vuelta atrás. Ninguna excusa, ninguna promesa vacía puede deshacer lo que hizo. La traición, las mentiras, la falta de respeto, es demasiado. Me niego a permitir que un hombre que me abandonó en mi momento más vulnerable y me engañó mientras daba a luz tenga un lugar en mi vida. ¿Y sabes qué? No solo voy a alejarme. Voy a hacer que pague por lo que me hizo. Le conté a mis suegros que Jake me había engañado, y ellos también están disgustados con él. Mi suegra directamente le dijo que debía mudarse y buscar un lugar propio, porque no piensa seguir manteniendo a un hombre desempleado, infiel y patético que destruyó a su propia familia. Ella está tan decepcionada como yo. Mientras escribo esto, estoy con el corazón roto. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué se aprovechó de mí de esta manera? Ahora no tiene nada. Ni esposa, ni hogar, ni familia. Le di todo durante años. Lo apoyé cuando no tenía nada. Cargué con toda la relación sobre mis hombros mientras él no hacía absolutamente nada. Y así fue como me pagó, engañándome y diciéndome que no se arrepiente. Pensó que siempre estaría ahí, que nunca me iría. Pues se equivocó. Ahora va a aprender exactamente lo que perdió. Y espero que, por el resto de su patética vida, se arrepienta de la decisión que tomó. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde la última actualización, y sinceramente, es porque he estado muy ocupada con la vida. Pero ahora por fin tengo tiempo para sentarme y contar cómo están las cosas. Primero que nada, mi hijo y yo estamos bien. De hecho, estamos más que bien. Me mudé a un nuevo lugar,
un nuevo comienzo solo para los dos. No ha sido fácil, pero puedo decir con sinceridad que me siento más liviana ahora que estoy libre de la toxicidad que fue mi matrimonio. El divorcio ya es oficial. Sí, leíste bien. Mi ex y yo estamos oficialmente divorciados. En el momento en que firmé esos papeles, sentí una inmensa sensación de alivio. Había pasado tanto tiempo cargando con una relación unilateral, agotadora y, en última instancia, desgarradora. Pero ahora soy libre. Él renunció a la custodia. Esta parte me destrozó al principio, pero ahora entiendo que fue lo mejor. Mi ex ha abandonado por completo a nuestro hijo. Se dio la custodia total a mi favor porque, prepárate para esto, su ex ahora está embarazada de él. Sí, la misma mujer con la que me engañó. Está volviendo con ella porque va a tener su hijo. ¿Recuerdas cómo juró que nunca se acostaron y que solo fue un beso? Qué bueno que nunca creí sus mentiras. Si me hubiera quedado, ahora estaría destrozada por esta noticia. Al principio no podía procesar cómo decidió renunciar a sus derechos parentales. ¿Cómo puede una persona simplemente alejarse de su propia sangre? ¿Cómo puede dormir tranquilo sabiendo que eligió abandonar a su primer hijo solo porque va a tener otro con otra mujer? Pero luego entendí, ese es quien es él. Es un hombre egoísta, débil e irresponsable que nunca mereció ser padre. Y si es capaz de cortar lazos con su propio hijo tan fácilmente, entonces prefiero criar a mi hijo sin él. Mi bebé merece mucho más que un padre que lo vea como un estorbo. Pero no te preocupes, igual está pagando. Aunque quiera fingir que nuestro hijo no existe, me aseguré de que siga pagando la manutención cada mes. Podrá haberse alejado de sus responsabilidades como padre, pero de su obligación financiera no se libra. Así que, al final, yo gané. Estoy construyendo una nueva vida para mí y mi hijo, una libre de toxicidad, desamor y decepciones. Y sé que eventualmente estaremos bien. Por mucho que me duela por mi hijo, sé en el fondo que estaremos bien. Ese hombre, mi ex, no era más que un parásito y una carga. Nunca iba a ser un verdadero padre. Y sinceramente, prefiero criar a mi hijo sola antes que dejar que crezca viendo a un hombre como ese y creyendo que es normal. Mi hijo merece algo mejor, y me aseguraré de que se convierta en un hombre mucho mejor que su padre jamás fue. Un lado positivo de todo esto es que mis suegros siguen apoyándome incluso después del divorcio. No le han dado la espalda a su nieto y me ayudan siempre que pueden. A veces lo cuidan, y su amor por él es genuino, algo por lo que siempre estaré agradecida. Al menos sé que mi hijo siempre tendrá abuelos amorosos que estarán allí para él, incluso si su propio padre decidió alejarse.